La última manera que veremos de reparar los datos es hacer interpolación. Interpolación esencialmente es insertar uno o más valores entre dos valores ya conocidos. Hay muchas maneras de hacer interpolación, por lo que no hay una manera particular de o una técnica específica para hacerlo. Para ver un ejemplito más o menos sencillo, imagínate que te midieron cuando tenías 10 años y medías 1,40. ¿Ok? Y luego a los 12 te volvieron a medir y ya medías 1,56. Pero a los 11 años no te midieron. Entonces te gustaría saber cuál es cuál era tu estatura a esa edad. Como 11 años está justo en medio de 10 y 12, entonces pues justamente lo que sería bastante razonable suponer es que esa estatura va a estar entre 1,40 y 1,56. Al hacer interpolación podríamos, por ejemplo, suponer que la tasa de crecimiento de tu estatura es esencialmente siempre la misma, y entonces podríamos decir que el punto se encuentra justamente aquí en medio. De hecho sería en medio de las dos alturas. Pero también podría suceder que es como, por ejemplo, cuando dicen que uno da el estirón, ¿no? Que en realidad esto va así y de repente sube, ¿no? Y entonces el punto estaría como por aquí, sería casi el mismo. Y así como esta, uno podría ajustar mediante interpolación muchas otras funciones, dependiendo de cuál sea lo que uno cree que es la manera adecuada. Y es en este sentido justamente que entra toda esta parte de qué es lo que uno cree al respecto de los datos. Uno cree en los datos o una cierta teoría al respecto de ellos, o simplemente no, y esto es bastante común en las ciencias sociales. Sin embargo, las ciencias como la física no son completamente inmunes a este fenómeno de que uno aplica o mete dentro de los datos una cierta creencia. Uno de los ejemplos más particulares de este fenómeno es en la teoría de la relatividad. Una de las partes cruciales de esta teoría, y que tenía que ver con la velocidad de la luz, era justamente si la velocidad de un rayo de luz, ¿sí? Se mediría distinto si el observador iba caminando hacia ese rayo de luz o en la dirección opuesta, alejándose del rayo de luz. La intuición en el siglo XIX pues decía que sí, que deberían de medirse distinto, ¿no? Y es la intuición que uno tendría particularmente, por ejemplo, cuando va en un coche o si dos coches van como a la misma velocidad, entonces como que no se está moviendo, etcétera, ¿no? Es justo la intuición, como que si yo voy hacia de donde viene el rayo de luz, entonces lo voy a ver pasar mucho más rápido, ¿sí? Y Einstein decía que no, y entonces pues justamente lo que había que hacer era comprobar esta idea con un experimento. Hasta que en 1887 Albert Michelson y Edward Morley hicieron un experimento en el cual comprobaron que no dependía de el movimiento del observador la velocidad de la luz. Einstein había llegado a esta conclusión por razones teóricas mucho antes de que se enterara del experimento de Michelson y Morley. De hecho, él incluso llegó a decir que realmente ese experimento no tenía ninguna relevancia en la teoría de la relatividad general. Pero esta historia se pone todavía mejor, porque en 1902, examinando los datos que obtuvieron estos dos personajes, se dieron cuenta que habían podido ser interpretados de manera incorrecta y que sí había una cierta diferencia pequeñita en las velocidades dependiendo si el observador iba en el sentido del rayo de luz o en contra de él. Y de 1902 a 1926, Miller
estuvo rehaciendo los experimentos, mejorándolos, haciéndolos más precisos, los mismos que hicieron Michelson y Morley, y eventualmente juntó toda la evidencia y llegó a la conclusión de que sí había una diferencia pequeñita entre las velocidades que, según la dirección que tenía el movimiento del observador, ¿no? Si esta evidencia la, la creían, pues realmente como que desechaba una buena parte de la teoría de la relatividad de Einstein. Es importante destacar que Miller no era así como un físico de poco talento, así medio oscuro y de mala reputación. De hecho, Miller fue en algún momento presidente de la Sociedad Física Americana. Además, nadie logró encontrar algún error en sus experimentos ni en su interpretación de los datos. Entonces no era fácil minimizar o ignorar sus experimentos. Pero bueno, fácil o no fácil ignorar sus experimentos, los físicos decidieron de todas formas ignorarlos. Y lo que hicieron fue ignorar todos los datos que obtuvo Miller y esperar que algún día alguien descubriera cuál era el error en esos datos. La razón por la cual decidieron no creer en estos datos y sí creer en la teoría de la relatividad es una decisión, como decirlo, donde de nuevo interviene esa parte de qué es lo que uno cree. Y había otros experimentos que respaldaban la teoría de la relatividad, entonces ellos decidieron creer en esos otros experimentos y no creer en los de Miller, esperando que algún día alguien encontrara el error en esos datos. Y bueno, claramente en la actualidad, donde se han hecho muchos más experimentos al respecto, pues todos esos datos de Miller realmente ya quedaron en el pasado. Hay mucho más evidencia que apoya la teoría de la relatividad que este caso, que los datos de Miller que la desechaban. Y este fenómeno sucede como en muchas áreas de estudio. Cuando un nuevo modelo o teoría aparece y es propuesta por primera vez, no se sabe qué tan bueno o malo o qué tan útil va a ser, y realmente cuando algún experto decide expresar su opinión acerca de ese modelo de teoría, realmente lo está haciendo basándose en argumentos medianamente subjetivos, ¿sí? En el sentido de que está expresando qué es lo que cree de acuerdo a la información que decidió creer. Y entonces, justamente por eso esta parte de ajustar los datos de manera difícil tiene mucho que ver con qué es lo que uno cree a priori acerca del modelo. De cierta manera, si nosotros creemos que va a tener un cierto comportamiento, pues estaríamos ajustando esos poquitos datos que no podemos promediar a ese comportamiento, y tendríamos que entonces justificar por qué creemos eso.